Dimensiones alternas, dimensiones paralelas e incluso dimensiones superiores. El concepto de la multidimensionalidad es algo que se ha abierto paso en el imaginario colectivo, pero quizá lo más insólito y fascinante del análisis dimensional no se extiende por lo lejano y desconocido, sino por lo más simple e inexplorado. Ítem número SCP-6011. Clasificación del objeto, seguro. Procedimientos especiales de contención. El sitio provisional 44 rodea a SCP-6011. El desarrollo humano en un radio de 10 kilómetros de SCP-6011 debe ser prevenido bajo la fachada de encontrarse en un área protegida por el gobierno del Líbano con propósitos conservacionistas. SCP-6011 se encuentra almacenado en una cámara herméticamente sellada. La estimulación externa se debe mantener al mínimo. Un sistema de monitoreo ajustable debe ser colocado de manera perpendicular a SCP-6011, según los criterios mencionados con anterioridad. La interacción con SCP-6011, su masa y/o las instancias de SCP-6011-1 deben ser aprobadas por el jefe de investigación a cargo del sitio provisional 44. Descripción: SCP-6011 es un área circular localizada en el desierto del Sahara Central, con un radio de aproximadamente 500 metros, suspendido a 5 centímetros en el aire. El área está situada a 156 metros debajo de la superficie, dentro del karst de piedra caliza en el que se lo descubrió originalmente. Como el transporte del objeto no ha resultado posible o práctico, el sitio provisional 44 se erigió tras su desenterramiento. SCP-6011 no posee anchura y se comporta como un plano bidimensional. Los objetos tridimensionales atraviesan el objeto sin sufrir resistencia. Sin embargo, cuando se intenta mover sobre el eje, la materia presente en el interior de SCP-6011 reaccionará de acuerdo a las leyes de la termodinámica basales. Las teorías de la repulsión de pares de electrones de valencia y de la órbita molecular son aplicables y dan lugar a que las moléculas y los orbitales se representen únicamente en el eje XY. Tanto el material inorgánico como orgánico encontrado dentro de SCP-6011 exhibe propiedades similares a sus contrapartes tridimensionales, existiendo en todos los estados de la materia, estando en concordancia con la realidad basal. Componentes que requieren una configuración tridimensional para llevar a cabo sus funciones pueden verse dentro de SCP-6011 por razones desconocidas. La designación de SCP-6011-1 se refiere colectivamente a los organismos que habitan SCP-6011. La unidad más pequeña de los antes mencionados organismos es de naturaleza celular. Las instancias de SCP-6011-1 pueden dividirse en tres ramas básicas de vida, denominadas Explicitus archaea, similar a una arquea; Explicitus bacteria, similar a una bacteria; y Explicitus eucariota, similar a una eucariota. La variación de entre las instancias unicelulares y multicelulares permite su clasificación en especies individuales. Está presente tanto la reproducción sexual como asexual. Todas las especies de SCP-6011-1 se basan en un código genético similar al ADN, exhibiendo tanto herencia como mutaciones genéticas. Las proteínas que ayudan a enrollar el material genético están presentes y afectan a la expresión de los genes, aunque su naturaleza bidimensional impide la formación de una estructura similar a la de los cromosomas y, en cambio, hace que el material genético se almacene en forma de espirales de Fermat de dos ramas. La endo- y exocetosis se consigue mediante la apertura de las proteínas con forma de U que conforman la membrana celular. Una proteína sintetizada para realizar la cetosis se utiliza para romper las fuerzas intermoleculares entre la membrana, permitiendo el paso del material. Este proceso es muy regulado, ya que la lisis osmótica se produce cuando se abren ambos lados de las proteínas con forma de U. Entre la fauna de SCP-6011, la absorción de alimentos se realiza comúnmente a través de estructuras bucales, y la mayoría de especies realizan una respiración aeróbica y anaeróbica. Debido a la carencia de un ano, la configuración bidimensional no permite la presencia de un tracto gastrointestinal. Los desechos son regurgitados a través de la boca tras la digestión en el estómago. La fauna de SCP-6011 desarrolló un sistema inmune y adaptaciones físicas capaces de combatir la mayoría de las bacterias en las heces por medio de selección natural.
La fotosíntesis es realizada por un gran número de especies de la flora. Debido a que la luz solar es bastante escasa y direccional, todas las plantas que estén bloqueadas por cualquier cantidad de masa opaca se encuentran etioladas. La mayoría de la flora es capaz de realizar un rápido fototropismo. Como la gravedad direccional no está presente, las raíces de las plantas crecen hacia las vetas de metal, generalmente en suelos ricos en hierro, utilizando una forma avanzada de magnetotropismo. La fotosensibilidad, por medio de estructuras oculares localizadas en algunos especímenes de SCP-6011-1, les permite percibir su entorno dentro de SCP-6011 como una línea unidimensional. La perspectiva es determinada por la distancia entre la luz que rebota en el objeto percibido y el órgano sensorial. Los objetos cercanos parecen más brillantes que los más lejanos debido a la dispersión de la luz. Usando este método, las figuras pueden ser distinguidas. Esto se logra de manera similar a cómo las entidades tridimensionales perciben la profundidad mediante el uso de imágenes bidimensionales. La Plana hominem, una de las especies multicelulares de SCP-6011-1, es sapiente. Los miembros de Plana hominem poseen formas similares a la vista de perfil de un humano, con una cabeza distinguible que posee un cerebro, una nariz y un único ojo. Los sistemas tegumentario, muscular, linfático, respiratorio, digestivo, nervioso, endocrino, cardiovascular, urinario y reproductor también están presentes. Como su ojo es inmóvil y orientado a su izquierda, las instancias de Plana hominem deben rotar todo su cuerpo para lograr una visión de 360 grados. Poseyendo tres tipos diferentes de conos celulares, la visión del Plana hominem es similar al espectro visible humano. La locomoción es realizada por medio de una disposición de estructuras móviles similares a los cilios, que se mueven por medio de la presión hidrostática de la circulación sanguínea. Aunque se utilizan principalmente para la locomoción, también se pueden usar para agarrar objetos. Sol Beta es una estrella en miniatura, rotatoria, que posee características equivalentes a una enana roja. Posee un diámetro de 4 metros y una zona muerta con un radio de 50 metros a su alrededor, fuera de la cual su radiación solar no es perjudicial para el clima y la vida de SCP-6011. La temperatura media en las zonas situadas a 250 metros de Sol Beta es de unos 18 grados Celsius, considerada tropical tanto por la fauna como por la flora local. El paisaje geológico de SCP-6011 es variado y está sujeto a cambios poco frecuentes debido a la falta de actividad sísmica. Una gran acumulación de agua sólida cubre la circunferencia del plano, con una temperatura media en la proximidad de unos menos 40 Celsius debido a su distancia de Sol Beta. Los cuerpos más pequeños de agua líquida, que mantienen su estructura gracias a su naturaleza cohesiva, están dispersos por todo el plano. Las condiciones meteorológicas de SCP-6011 consisten en lluvias poco frecuentes, causadas por la acumulación de vapor de agua con nieve ocasional. No hay distinción entre estaciones. Enfriadas por una circunferencia helada, las nubes se mueven en el sentido de las agujas de reloj a lo largo del día, provocando precipitaciones una vez que el agua se condensa. Tanto el sistema de tiempo como de dirección de Plana hominem se basan en este sistema meteorológico, con las distinciones de los puntos cardinales hechas por los periodos de lluvia. El norte se designa por la dirección de las precipitaciones a las 12, el este por la dirección de las precipitaciones a las 9, etc. Nota: observar a SCP-6011 es curioso. Puede darte una sensación de poder, ser capaz de mirar el mundo entero con una simple mirada. Cada formación rocosa, construcción, e incluso sus habitantes pueden ser vistos con tanta facilidad como si se trataran de un diagrama simplificado. Cuando observo una instancia de SCP-6011-1, no veo a una entidad singular. Veo todos sus órganos, trabajando en unidad. Veo su sistema digestivo moviéndose, sus párpados apareciendo del espacio detrás de sus ojos en el que están metidos, y sus corazones latiendo rítmicamente. Si pudiera acercarme lo suficiente, estoy seguro que podría ver sus neuronas individuales haciendo sinapsis en sus cerebros expuestos. Hemos tenido interacciones anteriores con entidades que decían provenir de dimensiones geométricas superiores, pero nuestra mente nunca fue realmente capaz de comprenderlas. En nuestro caso, tenemos la capacidad de imaginar la vida de aquellos que se encuentran en el espacio bidimensional. Lamentablemente,
no puede decirse lo mismo de nuestra comprensión de la realidad cuatridimensional. Se suele decir que el cerebro humano es como un ordenador, así que al igual que un ordenador que nunca podrá emular completamente una máquina más avanzada que sí misma, nosotros carecemos de la capacidad de comprender las dimensiones superiores. Dr. Michalis. Departamento de Estudios Etnoantropológicos. Fast est ab hoste doceri. Estructura social. Las instancias de plana hominem viven en una sociedad feudal con roles hereditarios. Existe una clara jerarquía social en la población, estando dividida en estratos. Dichos estratos, indicados por la coloración del cuerpo con la que se nace, siguen una estricta estructura social. No es posible el descenso o ascenso social de su respectivo estrato. Cualquier desviación de la jerarquía antes dicha puede resultar en la reclusión en un asilo mental, cuyo papel aún no ha sido reemplazado por una institución psiquiátrica propiamente dicha. Cabe señalar que las clases sociales mencionadas a continuación son clasificaciones generales. Rojo, archiduque, el monarca de SCP-6011. Naranja, posiciones administrativas. Amarillo, sacerdotes, escribas y registradores. Verde, similar a ciudadanos de clase media de la Europa del siglo XVIII. Maestros, físicos, abogados, etc. Azul, comerciantes, mercaderes y trabajadores cualificados. Púrpura, mano de obra. El color y su importancia cultural. Gran parte de la cultura enfatiza el lugar del color. Los colores de una longitud de onda alta representan valor y son comúnmente usados para distinguir a los personajes centrales en el arte. La aplicación del color es primariamente usado para distinguir con mayor facilidad entre los estratos sociales, ya que una diferencia entre individuos a partir de los rasgos faciales es una tarea compleja y una habilidad adquirida que se denomina reconocimiento facial. Sirvientes. Como muchas tareas del día a día no pueden ser llevadas a cabo por un único individuo, debido a sus limitaciones corporales, es considerado propicio e incluso esencial por los ciudadanos de clase alta poseer no menos de 2 sirvientes, ya sea a sueldo o esclavizados. Los sirvientes deben provenir de un estrato inferior al verde. Solicitar la asistencia de un amigo o familiar para realizar una tarea que requiera de 2 individuos es considerado una señal de pobreza. Tecnología. El nivel tecnológico desarrollado dentro de SCP-6011 es considerablemente inferior en varios aspectos. La teoría de los gérmenes aún no se ha desarrollado, y la creencia en la generación espontánea apenas comienza a ser examinada públicamente. Como la naturaleza bidimensional no permite la creación de un eje, y la fuerza gravitacional no mueve la materia en ninguna dirección, la rueda no posee utilidad para el transporte o para engranajes. Escribas orales. Mientras que la escritura física en superficies es posible, no es práctica. Como tal, ligas de escribas orales son entrenados en la casta amarilla. Su único propósito es el de recordar y reproducir una gran cantidad de información. Esto implica que usualmente el rol de un escriba oral es el recitar un tomo entero, la transcripción de un discurso o una ley particular. Entretenimiento. Debido a su incapacidad para acomodar no más de una fila de espectadores, los teatros visuales son vistos como una forma de lujo. Los teatros vocales resultan más accesibles, donde se realiza un mayor énfasis en el sonido tanto del ambiente creado artificialmente como del diálogo. El entretenimiento en forma de juegos sociales ocupa un lugar destacado y se practica entre todas las clases sociales. El más popular es el juego de mesa competitivo llamado Regicidio. Jugado en un tablero unidimensional, Regicidio comparte muchas características con el ajedrez. Ambos involucran una pieza central, cuya captura resulta en el final de una partida, llamada archiduque, y diferentes formas de movimiento fijas para cada pieza individual. Mientras que un regicidio bidimensional es posible con el uso de un tablero transparente, los movimientos de las piezas resultan problemáticos, y el deporte en su conjunto es una novedad. Grupo de prueba A. Designación, nombre de referencia, sexo, estrato, notas. Alfa, Lotis. Masculino, verde, profesor de física. Beta, Fimnar, femenino, verde, cónyuge del sujeto alfa, empleada como abogada. Gamma, Himenius, masculino, verde,
Hijo mayor, único hijo en edad adulta, actualmente desempleado. Delta, Beicrea, masculino, verde, hijo menor. Zeta, Gralala, femenino, verde, hija mayor. Eta, Giseiaya, femenino, verde, hija menor. Theta, Cac, masculino, púrpura, sirviente del sujeto alfa. Nota: a pesar de que se hizo mención de que los sujetos alfa y beta tienen otras dos hijas, la prueba empírica de su existencia no está en posesión de la Fundación. Prólogo. Un miembro educado del estrato verde llamado Lotis fue escogido como sujeto alfa para una entrevista relacionada a la naturaleza de SCP-6011. Como el sujeto pasa la mayor parte de su tiempo dentro de la ciudad, norte 0.55, sur menos 0.34, Reyaló. Un intento de interacción inicial fue hecho en el hogar del sujeto alfa a las 11:30, hora de SCP-6011-1. Inicio del registro. Sujeto alfa. Estudio, sur, participando en una partida en solitario de regicidio. Sujeto beta, recámara, sureste, repitiendo oraciones relacionadas a un caso legal para sí misma, posiblemente una forma rudimentaria de entrenamiento de escriba oral. Sujeto gamma, recámara, oeste, durmiendo. Sujeto delta, recámara, noroeste, durmiendo. Sujeto zeta, recámara, noroeste, durmiendo. Sujeto eta, recámara, noroeste, durmiendo. Sujeto teta, cocina, centro, limpiando platos. Se produjo un ruido corto y agudo en un altavoz suspendido a 5 centímetros de altura del sujeto alfa. Esto fue realizado para comprobar sus capacidades auditivas. Disculpe, disculpe. Hacia el norte, nos vamos a comunicar más allí. Angustiado, sujeto alfa rápidamente gira por la habitación. Perdóneme, señor o señora, pero ¿podría indicar su dirección? Soy incapaz de verlo. Eso no es necesario. Por favor, hacia el norte. Tengo que decir que es necesario. Solo es adecuado que el contacto visual se produzca durante una conversación, pero de nuevo, su voz es difícil de distinguir. Solo un momento. Tu nombre es Lotis, ¿correcto? Eso es correcto. Pero señor o señora, yo simplemente debo saber dónde se encuentra. Sujeto alfa recorre la habitación, tocando las paredes. Lotis, por favor, pare de moverse. Yo creo que una llamada a la policía es lo correcto. ¿Cómo ha entrado en mis aposentos privados? Dios mío, ¡un ladrón! ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! Tus hijas e hijos están perturbados por el ruido que estás haciendo. ¿Te diste cuenta de ello? Sujeto alfa abre la puerta que conduce a sus aposentos, inspeccionando el pasillo antes de retirarse a su interior. ¿Dónde está usted? ¿Cómo sabe sobre mis hijos? Dios mío, ¡un ladrón, un acosador! ¡Un ladrón y un acosador! Sujeto alfa continúa inspeccionando sus aposentos. Sujeto beta entra en los aposentos de sujeto alfa. ¿Sir Lotis? ¿Por qué está gritando? ¿Sir Lotis? ¡Ah, Madame Finnar! ¡Terribles noticias! ¡Un ladrón! ¡Rápido informe a la policía mientras llevo a los niños a un lugar seguro! ¡Vaya, Madame Finnar, vaya! Sujeto beta sale de los aposentos del sujeto alfa rápidamente. Escúcheme, Lotis. Yo no soy un ladrón. Yo no soy un acosador. Yo soy un mensajero. Eso es, un mensajero. Por favor, si pudieras cooperar, te puedo asegurar que tu familia estará bien. Nada de eso. No voy a hacer nada de eso. Sí, está bien. Ahora, por favor, pare de gritar y retroceda hasta donde se encontraba. Sujeto alfa se mueve hacia el sur de los aposentos. Por favor, no utilice el lenguaje hoi polloi en mi hogar. Solo diga al lado sur como un verdadero caballero o dama que es usted. Dicho eso, su voz es difícil de distinguir, oh pardo. Soy un señor, un doctor. Usted es un hombre educado, ¿correcto? Sí, yo soy un profesor, señor. ¿Es de esto de lo que se trata? ¿Desea que utilice mis talentos libres de cargo? Lotis, no deseamos nada de ti además de tu tiempo. Muy bien. Estoy aquí. Estoy escuchando. ¿Podría usted, por favor, al menos mostrarse? Un momento, Lotis. Un pistón mecánico desciende en la superficie de SCP-6011 antes de ser retraído. Angustiado. ¿Disculpe? Eso era uno de nuestros dispositivos.
¿Lo ha visto? Sí, sí lo hice. Era metálico y redondo, pero desapareció. Como mencioné antes, necesitamos de su cooperación. Voy a hacer lo más claro posible con la explicación de lo que acaba de ocurrir, y usted va a escuchar. ¿Entendido, señor? Sí, señor. Sí, señor. Dos miembros de la Fuerza de la Ley del Estrato Azul se aproximan a la casa, acompañados por el sujeto Beta. Sujeto Teta les abre la puerta. Lotis, continuaremos luego nuestra conversación. Mañana, hacia el lado norte de su casa, pasando el Gran Lago, pasando la Roca Blanca. Hablaremos de nuevo después. Ahora mismo puedo ver dos policías aproximándose a su casa. No sin motivo, usted fue muy ruidoso. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ángel! ¡Ángel! ¿Dónde se encuentra, Ángel? Fin del registro. Declaración de cierre. El sujeto A fue multado por ruidos molestos. Aunque entiendo las preocupaciones iniciales a romper nuestro velo absoluto sobre SCP-6011, una interacción necesitaba tomar lugar tarde o temprano. El sujeto alfa, Lotis, no hizo ningún intento de recordar los eventos. Parece que el sujeto alfa malentendió nuestra interacción como una clase de intervención divina. Aunque es incidental, este descuido podría aprovecharse en posteriores interacciones. Doctor Michalis. Prólogo. Seguido a los eventos del anexo 2, el sujeto alfa realizó múltiples interacciones con el equipo de experimentación de SCP-6011. A medida que se fueron recopilando más datos, tanto del testimonio del sujeto alfa como de observaciones empíricas, el Dr. Michalis encontró apropiado realizar un seminario, seguido de una sección de preguntas y respuestas relacionadas a SCP-6011. Quiero que imaginen un lugar en el espacio, un punto, el centro de un círculo, un punto singular en el espacio, y entonces otro. Ahora imaginen una línea que conecta los dos puntos. Ahora, nuestro espacio posee longitud, tiene una dimensión, tiene una dirección. Para darle a nuestro espacio un área, necesitamos dibujar una línea perpendicular a nuestra primera línea. Para darle un volumen, otra línea debe ser dibujada perpendicularmente a las otras dos. Esto es lo que muchos de nosotros llamamos realidad basal, un espacio tridimensional. Cuando una de nuestras antes mencionadas líneas perpendiculares es removida, un objeto ya no posee volumen. ¿Puede tal objeto tener masa? En nuestra realidad basal, la respuesta obvia es no. La masa tiene densidad, y la densidad requiere de volumen. Sin embargo, damas y caballeros, a pesar de que la mayoría de ustedes son investigadores menores, ya han interactuado con lo que no tiene sentido para la ciencia convencional. ¿Cómo un objeto anómalo se convierte en anómalo? No lo sabemos, y si lo supiéramos, ya no sería anómalo. Uno de esos objetos fue descubierto por las fuerzas colonizadoras italianas en 1912. Claramente, les pareció una forma extendida del sistema de cuevas, y el público lo conoce de tal modo. Dentro de este sistema de cavernas, encontramos a SCP-6011. Si pudieran por favor mirar a la pantalla, yo quisiera introducirles a nuestro informante. Sé que no se ve como la gran cosa, y este pequeñín solo tiene 5 centímetros de longitud, pero lo que están viendo es una criatura sapiente originaria de SCP-6011. Nos contó un poco sobre su mundo, y mientras nos pedía que le devolviéramos el favor, dudamos. Él cree que somos alguna clase de entidad angelical, y ¿realmente podemos culparlo? Imagina que alguien aparece de repente en tu casa. Imagina que alguien describa directamente la forma de tu interior, mientras te informa de lo que hace tu pariente al otro lado del país. ¿No gritarían también, Ángel, Ángel? ¿Dónde se encuentra Ángel? Veo que te ríes. Sin embargo, no hay nada cómico en nuestro periodo de pruebas con sujeto alfa. Me vi implicado en algunas tácticas de mal gusto que para mí, como un xenoantropólogo, no estoy orgulloso. Pero necesitaban hacerse. No pudimos solo observar. Necesitábamos un experto, y Lotis era lo más cercano a un doctor que teníamos en este mundo. Mientras que la mayoría de nuestra información xenoantropológica fue proporcionada amablemente por él, rellenamos los espacios en blanco con nuestras propias observaciones y corregimos los posibles sesgos. Hoy, yo deseo hablar sobre lo que no está incluido en el archivo principal de 6011. Cosas que no se consideraron lo suficientemente valiosas y otras informaciones curiosas. Algo que te haga pensar y tal vez considerar una asignación en el sitio provisional 44, o al menos darle una leída a mi libro, recientemente publicado, La vida en plano. En realidad, la coautoría es de nuestro propio Lotis. Como todos ya habrán leído el archivo,
No hay razón para que me repita. Me voy a mover directamente a la parte de preguntas y respuestas. Por favor, díganme qué es lo que quieren saber. ¿Puede decir algo en el lenguaje que hablan las instancias sapientes de SCP-6011-1? En plana hominem. Sí puedo. Inglés. No es bueno para mi garganta, creo yo. Es un lenguaje muy tosco, pero extrañamente suave. Digamos que pongo mi dedo dentro de SCP-6011 y lo muevo hacia una formación rocosa. ¿Mi dedo se cortaría a la mitad debido a que SCP-6011 es infinitamente delgado? Primero, SCP-6011 no es infinitamente delgado, ya que no tiene grosor. Tu dedo estaría bien. La proyección bidimensional de tus átomos simplemente interactuaría con la roca como se esperaría, cumpliendo las leyes de la termodinámica que entendemos. Para futuras referencias, no coloque ningún apéndice dentro de SCP-6011. ¿Hay alguna razón aparente por la que las instancias sapientes de 6011-1 parecen humanas? No hasta donde sabemos. La verdad es, ¿se ven siquiera humanas? ¿O es natural para nuestro cerebro establecer conexiones entre objetos con forma vagamente humanoides, ya que queremos sentir una sensación de familiaridad con ellos? Dejando de lado la filosofía, en realidad hay una historia interesante detrás de esto. Antes de decidirnos por plana hominem, pensamos en llamar a la especie Pectocharacteria, debido a sus similitudes en apariencia con los personajes de la baraja estándar de 52 cartas. ¿Cómo sabemos que SCP-6011 es un espacio bidimensional? Hicimos pruebas con emisores beta. El valor recibido está en consonancia con el que se espera de un entorno con alta concentración de gases, y no de algo sólido. También hemos creado una forma de vacío en SCP-6011, y los resultados vuelven a coincidir con nosotros. Así que sí, si SCP-6011 tuviera ancho, ya lo habríamos detectado. ¿Se puede remover masa de SCP-6011? Me alegro de que alguien lo haya preguntado, ya que esto me ahorrará bastante tiempo con futuras peticiones de pruebas. Para responder a su pregunta, sí, hipotéticamente hablando, la masa puede ser obligada a salir de SCP-6011. Sin embargo, no queremos que eso ocurra. Tienes que entender que las partículas dentro de SCP-6011 tienen una configuración bidimensional. Se reorganizarían para encajar en una configuración tridimensional, o se separarían en la realidad basal. Lo peor que podría ocurrir sería que la masa extraída sufriera una fisión nuclear instantánea, que liberara 0 joules de energía. Además, es un protocolo estándar el evitar la remoción de la masa de un sistema cerrado. Contraria a la pregunta anterior, ¿se puede introducir masa en SCP-6011? Sí, aunque en realidad no. Es complicado. Se puede colocar una sección transversal de una masa, pero la propia masa permanecería en la realidad basal. Si quisiéramos, podríamos colocar un pedazo de carbón para que las instancias de plana hominem lo quemen, mientras que la sección transversal se quemaría inevitablemente, dejándonos con 2 trozos de carbono cortados limpiamente en la intersección. La masa de carbono seguiría siendo la misma. Cargo y repito, masa infinita, energía infinita. Como he mencionado antes, cambiar la entalpía de un sistema nunca es aconsejable. El 1 de diciembre de 1916 ocurrió un fallo en el sistema de motorización que provocó la rotura de los raíles de la cámara y la dislocación de varios compartimentos metálicos en la superficie de SCP-6011. Aunque no se produjeron daños en el objeto, el desfase de los compartimentos fue presenciado por varios ciudadanos de la ciudad Norte 055, Sur -034, Reyalo, por encima de la cual se suspendió momentáneamente el sistema de vigilancia. Aunque en un principio se sospechó que se produciría un estado de pánico por la entrada y salida repentina de la masa en un lugar tan público, el rápido regreso al status quo hizo que el equipo de investigación realizara un análisis anti-cognito peligro, con el fin de localizar el origen de la aparente indiferencia tras el suceso inicial. Las imágenes del análisis anti-cognito peligro fueron analizadas, descubriendo un edificio de tamaño considerable y oculto por una clase de cognito peligro visual, localizado en Norte -099, Sur -020, una zona previamente marcada como un yermo. El edificio, con forma de octágono poligonal regular de 100 centímetros de lado, se asemejaba a una instalación de retención estándar. Seguido de la realización de un análisis anticognito peligroso auditivo, el equipo de investigación logró grabar a un escriba oral recitando información sobre el incidente 6011, 12 de enero 1916. La creación del edificio oscurecido, de cognito peligro desplegado tras el incidente.
y la posterior captura del sujeto alfa pueden ser atribuidos a una organización del velo que actúa en SCP-6011, designada a sí misma como los Doctores de la Iglesia. El grupo, conformado en su mayoría por miembros de los estratos amarillos y naranjas, con pequeños destacamentos de agentes de campo verdes, azules y púrpuras, poseen una misión similar a la Fundación SCP en la realidad basal. Esto abarca sus intentos de mantener el velo de secretismo entre lo que consideran anómalo, masas tridimensionales entrando en SCP-6011 y la población en general, así como su voluntad de comprender la naturaleza de tales fenómenos mediante la aplicación de la ciencia y la teología. Además, se descubrió que SCP-6011 se habría desprendido de la realidad basal tras la interacción textil inicial, si no fuera por los doctores de la Iglesia y su despliegue de anclas de realidad. Nota: un cognito peligro bidimensional hecho por protección contra amenazas extradimensionales. Anclas de realidad bidimensionales. La verdad, estoy sin palabras. Los doctores de la Iglesia, referidos como la pequeña fundación en broma entre el equipo de investigación, son un grupo de interés fascinante. Cuando los miro veo, bueno, a nosotros. Una pequeña migaja de piedra caliza que cae del techo del CARS, o un insecto que de algún modo se abrió paso entre la superficie de SCP-6011, pasando dentro y fuera de la existencia. Debe ser terrorífico para ellos. Y entonces ellos encontraron la manera de ocultar al público en general todo lo que era ilógico, al igual que nosotros. Doctor Michalis. Fin del registro. La vida, el universo y la física que comprendemos depende de todo aquello que podemos percibir y estudiar. Al igual que en este pequeño mundo bidimensional, hay muchas cosas que escapan de nuestro entendimiento. Sabemos que apostar por el control de estas fuerzas desconocidas tiene consecuencias desastrosas. Lo que no sabemos es qué tanto podemos afectar a otros mundos al interferir con aquello que es más simple que nosotros. El que la existencia de la Tierra plana sea o no anómala tiene poco que ver con nuestro derecho a interferir con las vidas de sus habitantes. Uno pensaría que la Fundación SCP, con su obsesión por el control, entendería la importancia de la autonomía y la independencia de otros seres vivos. Pero aparentemente llenar sus reportes y registrar sus experimentos es aún más importante. Ayúdanos a seguir explorando anomalías con tus comentarios y sugerencias debajo. Yo soy Virostris Anónimo, nosotros somos la GOC y ustedes han sido informados.